ojo, porque se esperaba que pudiera repuntar, al igual que se espera, por ejemplo, en Estados Unidos, nos hace ver que el pico se llegó a tocar, pero no el pico en la subyacente. Y este sí es un problema de calado. Aquí, la afección Putin, el factor Putin, no entra en juego de la misma manera, por no decir que no entra en juego. Se puede ver algo de porcentaje de afección, pero el factor Putin aquí no está. Esto es sin alimentos y sin energía. Se llegó al pico, recuerden, 20 céntimos, carburante, ayuda del gobierno, reduce el precio de la energía. Ojo con el petróleo otra vez en el entorno de los $120. Sin embargo, se ve en este IPC adelantado que da España, no tenemos el detalle, no tenemos ahí las tripillas del IPC, que hasta el 8,7% es un repunte. Fíjense también siempre en la importancia de quién hace la gráfica, ¿no? Porque fíjense en la caída, es importante, pero fíjense en la subida de 5 décimas, que parece que haya quedado plano el IPC en este 8,3 hasta 8,7%. Es una subida más llamativa de lo que la gráfica nos está mostrando, que es prácticamente plano. Ese movimiento hacia arriba, importante, volviéndose a acercar, superando el 8,5, volviéndose a acercar al 9%, pero este es el dato importante que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a estar preocupados por cómo va aumentando la inflación. Porque este dato de inflación subyacente, quitemos el efecto Putin de la inflación en España, sí muestra una tendencia alcista que viene desde septiembre del año pasado. Aquí estaba por debajo de ese objetivo del Banco Central Europeo. Aquí Ucrania ya había superado la subyacente, no la que tiene alimentos y energía, ya había superado el 2% de afección, había superado el 2% de inflación en diciembre, 2,4, 3, 3,4, subidón hasta el 4,4, sin respiro, subida de 5 décimas más. Ese es el movimiento que tiene la inflación subyacente sin alimentos y sin energía. ¿Qué se está viendo o qué se está comentando desde que tenemos el dato de inflación en España? Que son los alimentos los que están tirando esas 5 décimas en un entorno en el que está contenida la gasolina, está contenida la energía, sobre todo en estos últimos meses, en estas últimas semanas, perdón, por esa ayuda del gobierno en el entorno de la gasolina, los famosos 20 céntimos, y donde la energía ha estado un poco más contenida, no mucho. Ya lo han visto hoy como vuelve otra vez a repuntar el precio de la electricidad de esta mañana, pero la alimentación sí parece estar más desbocada en este mes de mayo. Es el indicador todavía avanzado, como les decíamos, no tenemos tripas de por dónde está yendo ese movimiento de inflación. Ojo con la subyacente, que no necesitamos las tripas, porque tenemos ya este gap que son alimentos y energía. Este movimiento que hay aquí son alimentos y energía, pero son menos ya de 4 puntos porcentuales. Fíjense la diferencia, el gap que había entre la inflación que incluye alimentos y energía, esta, y la inflación sin alimentos y energía, donde el gap era importante y donde el gobierno nos decía, bueno, pero la subyacente, pues la subyacente tiene el gap cada vez más pequeño. El otro gráfico de la mañana está en el entorno, en esta inflación adelantada, en el entorno mensual. Conseguimos reducir en abril este menos 0,2, volvemos otra vez al nivel de febrero del 0,8 de crecimiento intermensual, en este movimiento mensual del IPC, de la inflación, en el que, fíjense, todo el movimiento de es factor Putin, es la guerra de Putin, es la guerra de Ucrania. Pues en octubre se ve que había alguien que ya sabía que la inflación iba, es decir, que la guerra de Ucrania iba a llegar y que la inflación se disparaba. En diciembre también debía haber algún adivino de bola de cristal, y a partir de aquí sí, la inflación en el 3%. Pero fíjense en el movimiento inflacionario intermensual de mes a mes, en el que se podía ir viendo ya desde hace tiempo como este movimiento agosto, septiembre, octubre, noviembre un pelín de respiro, diciembre nos dejaba una posición complicada, y la guerra de Putin, donde entra a jugar, ahí sí, el factor Putin en la inflación, energía
y alimentos. No olvidarse de los alimentos en ese movimiento inflacionario alcista importante. Y ahora mayo con esa subida del 0,8%. Es el dato clave de la mañana. Nos falta conocer también el dato alemán de su inflación. Hemos conocido también la mayorista un poquito más contenida, de importación, precios de importación un poquito más contenidos. Puede ir en un contexto de demanda interna, lo cual no deja demasiado relajado ese dato sobre que la inflación vía importación viene reduciéndose porque cada vez menos demanda interna va pidiendo. Ojo, porque hay que tener en cuenta otro de los puntos clave, que es que este movimiento inflacionario se ha producido en un trimestre donde la caída de la demanda interna del gasto de las familias se redujo un 3,7%. Vamos a ver en este entorno más contenido del 0,6 en lo que llevamos intermensuales, de lo que llevamos de trimestre, cómo puede estar afectando también la inflación. Pero ojo, inflación mensual, inflación anual en un entorno complicado